Muy bien. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a platicar sobre los negocios jurídicos condicionales. Primero que nada, así, a grandes rasgos, ¿a qué les suena a ustedes un negocio jurídico condicional? Andrea. Astrid, para usted, ¿qué es un negocio jurídico condicional? A ver, Azucena está levantando la mano. Buenos días, licenciado. Buenos días, Eh, Azucena. Se refiere a que no se lleva a cabo el negocio si no se cumple determinada condición. Claro, Eh, básicamente es un negocio jurídico que su cumplimiento está sujeto al cumplimiento de una condición, básicamente, ¿verdad? Para que nosotros podamos concluir el negocio jurídico es necesario que cumplamos una determinada condición. ¿Estamos bien? Esa condición puede ser de hacer algo o de dejar de hacer algo, como toda obligación, ¿verdad? Pero cuando hablamos de condiciones, existen dos clases de condiciones. Una condición se llama suspensiva y la otra se llama resolutoria. Suspensiva suspensiva y la otra se llama resolutoria. Entonces, esos negocios jurídicos condicionales los tenemos regulados a partir del artículo 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. ¿Estamos bien? Entonces, lo que establece la ley es de que para cumplirse la condición, o más bien dicho, para dos casos, para adquirir derechos o puede ser para perder los derechos, resolución o pérdida de los derechos ya adquiridos. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía de que hay una condición suspensiva y hay otra resolutoria? La condición suspensiva es aquella en la cual el derecho está en suspenso mientras yo cumplo con la obligación. Y si cumplo con la obligación, entonces, mire, se le da cumplimiento al derecho. Ahora, la resolutoria es al revés. En la resolutoria yo ya tengo el derecho, ¿verdad? Yo ya tengo el derecho, pero si yo cumplo con la condición, o sea, aquí estamos hablando de una condición de no hacer, ¿verdad? Si yo cumplo con esa condición de no hacer, entonces la consecuencia es que se pierde el derecho. Esa se llama resolutoria. ¿Estamos bien? A la primera, suspensiva. A la segunda, resolutoria. ¿Quedó clara la suspensiva y la resolutoria? Licenciado, tal vez un ejemplo. No me quedó tan Claro que sí. claro. Claro que sí. Fíjense, pues, por ejemplo, yo le digo a mi hija, mira, yo te voy a regalar una casa y un carro, pero el día que te gradúes de la universidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí hay un negocio jurídico. El negocio jurídico es una donación entre vivos, ¿verdad? De una casa y de un carro. Yo les los voy a regalar a mi hija. ¿Y cuál es la condición? Esta es una condición suspensiva. ¿Por qué suspensiva? Porque suspende la entrega del derecho hasta que la condición se cumpla. ¿Y cuál es la condición? Que mi hija se gradúe de la universidad. ¿Estamos bien? Entonces, mi hija ahorita está en quinto primaria, ¿verdad? Pero supongamos de que ya estuviera estudiando en la universidad.
Entonces, incluso yo le puedo poner un plazo para que ella cumpla esa condición, ¿verdad? Al graduarse ella de la universidad, automáticamente, miren, se resuelve, se termina de estar suspendida la obligación y automáticamente ella se hace acreedora de los derechos. Por eso se llama perdón, jóvenes, un negocio jurídico condicional suspensivo o una condición suspensiva, porque le suspendí el derecho de la casa hasta el momento en que ella se graduara de la universidad. ¿Estamos bien? Ahora imagínense el otro caso. Yo le doy a mi hija una casa, le doy a mi hija un carro y le doy una cantidad de dinero, pero bajo la condición que no se case con el taquero, que es uno de aquí de la colonia que anda detrás de ella. Entonces, miren, esta es una condición diferente. Esta condición se llama resolutoria, porque al momento en que mi hija se case con esa determinada persona, ella pierde los derechos que ya previamente había adquirido, porque la casa yo ya se la había dado, el carro yo ya se lo había dado, el dinero yo ya se lo había dado, pero al momento de casarse ella con él, entonces ella pierde ese derecho y me tiene que devolver a mí todos esos bienes. O yo se los puedo exigir judicialmente, su devolución. ¿Quedaron claros los ejemplos? Lick, perdone, este último ejemplo que dio no entendí. ¿Podría volverlo a repetir? Claro que sí. En la condición resolutoria lo que pasa es de que la persona a cuyo cumplimiento está sujeta a la obligación ya tiene los bienes. Ella ya se hizo acreedora de los bienes, pero bajo condición de que se realiza algún acto determinado, ella pierde esos derechos. ¿Estamos bien? Entonces yo les ponía el ejemplo de que yo no quería que ella se casara con una persona determinada. Entonces yo le doy una cantidad de bienes, una casa, un carro, le doy dinero, pero bajo la condición de que ella no se case con esa determinada persona. Pero viene mi hija, no me hace caso y se casa con esa persona. Entonces ahí miren, ahí se cumple la condición. Solo que esta condición es una condición resolutoria. La consecuencia de la condición resolutoria es que se pierde un derecho. En este caso, el derecho que se pierde es la casa, el carro y el dinero que le había dado, bajo condición de que no se casara con la otra persona. ¿Estamos bien? Entonces, por eso se llama condición resolutoria. Gracias, Lick. Perdone, ¿Qué, Susana? disculpe, ahí estaría la persona, digamos, ay, es que ahí dice la condición de no hacer. Ella hizo lo que no tenía que hacer. Entonces ahí ya pierde el derecho. Pierde el derecho, exacto. Mm, Pierde el derecho. ok, O gracias. imagínense, en el primer caso que yo les había puesto de la universidad, yo le pongo un plazo a él, yo le doy unos bienes y le doy un plazo de 5 años para que se gradúe de la universidad. Y ella en esos 5 años no se gradúa de la universidad. Entonces ahí miren también se cumple la condición resolutoria y pierde los derechos. ¿Estamos bien? Perdone, licenciado, ¿podría volverme a repetir la descripción de la condición resolutoria? Perdón. Perdón, la definición. Sí, la descripción, perdón. Es que la condición resolutoria es aquella condición que al cumplirse tiene como consecuencia la pérdida de un derecho. Gracias. Y la suspensiva es Gracias, licenciado. aquella que tiene como consecuencia la adquisición de un derecho. Ahora bien, jóvenes, entonces, ¿qué es un negocio jurídico condicional? ¿Qué entendemos por un negocio jurídico condicional o qué es la condición? La condición es un hecho futuro del cual depende la eficacia del negocio jurídico. Claro, fíjense pues, es futuro, pero además de ser futuro, debe de ser incierto, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo se va a cumplir o no sabemos si se va a cumplir.
¿Estamos bien? Entonces, la condición es un acontecimiento futuro e incierto de cual depende el cumplimiento de una obligación. Entonces, por favor, anótenlo. Condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una obligación. Si necesita que lo repita de nuevo, por favor, me avisen. Por favor, Lick, ¿será que puede repetir? Claro que sí. Condición es un acontecimiento futuro e incierto. Es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una obligación. Del cual depende el cumplimiento de una obligación. Y luego ya veíamos clases de condición, condición suspensiva y condición resolutoria. La suspensiva es aquella que la consecuencia es que al cumplirse la condición se adquiere un derecho, y la resolutoria es aquella que al cumplirse la condición, el efecto es que se pierde un derecho. ¿Estamos bien? Decíamos que el acontecimiento es futuro, jóvenes, porque obviamente es de cumplimiento futuro. Y es incierto porque nadie sabe cuándo va a pasar, ¿verdad? Digamos, yo sé que si yo empiezo a estudiar hoy de la universidad, yo me voy a graduar. Se supone que tal vez en unos 5 o 6 años. Se supone. Pero no puedo saber yo el día exacto en que me voy a graduar. Miren, es un acontecimiento futuro e incierto. Pero vamos a ver más adelante que tiene que ser posible, ¿va? Porque yo no puedo decirle a mi hija, mira, yo te voy a regalar una casa, pero vos te tenés que graduar y tu acto de graduación tiene que ser en la luna, ¿verdad? Entonces, esa es una condición imposible que no se puede cumplir. Ahorita vamos a ver en un ratito. Entonces, acontecimiento futuro e incierto, pero posible. Artículo 1270. Por favor, William. Buenos días, Lick. Buenos días, compañeros. Artículo 1270. El negocio condicional surte efecto desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. ¿Qué era lo que les decía? Miren, ¿cuándo surte efectos un negocio jurídico condicional? Cuando se cumple la condición, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus efectos? Adquirir un derecho si la condición es suspensiva, o perder un derecho si la condición es resolutoria. Pero ¿cuándo surte efectos? En el momento en que se cumple la condición. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué se puede poner como condición o qué se puede estipular como una condición? Pues básicamente cualquier condición, siempre y cuando no sea contraria a las leyes, o sea, no sea un objeto ilegal, una condición ilegal. Por ejemplo, uno le podría decir, mira, yo te voy a dar toda mi fortuna, pero bajo condición de que te vayas a robar un banco. ¿Verdad? Esa condición no la puedo poner yo porque es una condición ilegal. Y la otra sería, digamos, algo que vaya en contra de la moral, ¿verdad? La moral, jóvenes, esto es para algunos difícil, para otros difícil de entender. Para ustedes, ¿qué es la moral? Lo relacionado con los valores, licenciado. Pues básicamente es eso, ¿verdad? La moral son todos aquellas series de valores, ¿verdad? Que nos inculca normalmente la iglesia, ¿verdad? Es la que nos va fijando cuáles son los valores morales que se tienen que cumplir, ¿verdad? Y básicamente para que podamos vivir en sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, yo no podría ponerle como condición a alguien, mira, yo te voy a dar 1,000,000 de quetzales,
Son nuestros valores y principios. Exacto. Entonces yo no le podría decir a alguien, mira, yo te voy a dar a vos 1.000.000 de quetzales, pero quiero que me pases a dejar pasar una noche con tu esposa, ¿verdad? Porque esto es contrario a la moral. ¿Se acuerdan? Aquí hay una película de hace años que trata precisamente de eso. Entonces, eso es una condición que está contraria a la moral. Entonces, miren, no puede ser ni contraria a la ley, ni contraria a la moral. ¿Estamos bien? Ahora, claro, jóvenes, las reglas morales cada vez se están, por decirlo así, flexibilizando cada vez más, ¿verdad? Entonces, cada vez el parámetro de lo inmoral, pues, va bajando, ¿verdad? Llegará un momento en que ya nada va a ser inmoral prácticamente. Pero por el momento sí, ¿verdad? Entonces, la condición no puede ser contraria ni a la ley ni a la moral. Artículo 1271, por favor, Walter. (1271) Así es. dice: se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No se vician en el contrario y tienen por no opuestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Aquí hay una trampita, miren, jóvenes. La ley establece en principio que no se pueden poner ni condiciones ilegales ni condiciones inmorales. Y luego establece, fíjense pues, no vician el contrato y se tienen por no puestas, uno, las condiciones imposibles y las contrarias a la ley o a las leyes o a las buenas costumbres. Las buenas costumbres básicamente es la moral, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que al principio decía de que no se podía estipular ninguna condición contraria ni a la ley ni a la moral? Y luego nos establece que no vician el contrato y se tiene por no puesta la condición, uno, imposible, la que viole la ley y la que sea inmoral o la que vaya en contra de las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si a mí alguien, por ejemplo, me dice, mira, yo te voy a dar una casa y $1.000.000 porque vos vayas corriendo a la luna, pues yo simple y sencillamente acepto el contrato porque esa condición, por ser imposible, uno, no vicia el contrato. No vicia quiere decir de que no hace que el contrato sea anulable. ¿Estamos bien? No hace que el contrato sea anulable. Y dos, se tiene por no puesta, como que no existiera en el contrato. Entonces, la parte válida del contrato queda solo la parte donde me están donando el bien. Lo mismo pasa con las condiciones ilegales y con las condiciones inmorales. Yo se recuerda, ¿verdad? La condición de te doy $1.000.000, pero me permitís pasar una noche con tu esposa. Ok, hacemos el contrato, me da $1.000.000 y agarro a mi esposa y me la llevo. Porque no hay forma que me puedan ejecutar ese contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vicia el contrato y se tiene por no puesta la condición inmoral. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? No dice el contrato, no lo anula. La parte donde me donan el dinero queda vigente. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con estos jóvenes? Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo en un negocio jurídico coloco una condición, pero esa condición depende directamente de mí, de la persona que puso la condición? ¿Verdad? Por ejemplo, yo le digo a una persona, mire, yo le voy a dar una casa y hacemos la escritura y todo, le inscribimos en el registro de la propiedad, pero bajo condición de que usted se gradúe de la universidad. Pero resulta que el rector de la universidad soy yo y no le permito graduarse, no le asigno fecha de graduación nunca, ¿verdad? Entonces, ese contrato se tiene por nulo. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir? No nace la vida jurídica. No es como el otro, ¿se acuerdan? No dice el contrato y se tiene por no puesta.
Entonces la parte de la donación quedaba vigente. En este contrato no. En este contrato, cuando la condición depende solo de una de las partes, pero depende de la parte que puso la condición, entonces en este caso no es válido el contrato, es nulo. O por ejemplo, que yo le diga a Andrea, mire Andrea, yo le voy a regalar una casa, pero cuando yo me gradúe de la universidad. Y resulta que nunca me gradúo porque no voy a estudiar. Entonces, ¿qué pasa con ese contrato? Ese contrato es nulo. Esto lo tenemos en el artículo 1272. Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. ¿Estamos bien? O sea, de quien puso la condición. Un tip, jóvenes, no sé si se los di la semana pasada, pero cuando ustedes en la ley vean la palabra anulable, esto se refiere a la nulidad relativa, que vamos a ver en un momento. Y sus efectos son que el negocio jurídico sí nace a la vida jurídica, pero si el juez lo declara nulo, entonces deja de tener validez a partir de ese momento. Ahora, cuando ustedes vean en la ley, así como acabamos de leer acá, el negocio es nulo, eso quiere decir que el negocio no nace a la vida jurídica. O sea, esto es nulidad absoluta. No causa ningún efecto. ¿Estamos bien? Ahorita en un ratito vamos a ver ya la nulidad. Bien, un ratito más. Bien. 1273. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. ¿Se acuerdan? Yo les ponía un caso de que yo soy el decano de la universidad y yo no dejo que la persona se gradúe. ¿Verdad? Yo le digo, Andrea, mire, yo le voy a regalar una casa cuando usted se gradúe de la universidad. Pues resulta que yo soy el decano y no le permito graduarse. La bloqueo, la bloqueo, la bloqueo. Entonces, en estos casos, la condición se tiene por cumplida. Miren, se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. ¿Quedó claro jóvenes? Muy bien. Artículo 1274. Por favor, Astrid. Artículo 1274. El negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición, o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Esto se refiere, jóvenes, a que, digamos, yo le doy a mi hija, ella entra a la universidad. Y yo le digo a mi hija, mira, yo te voy a dar un apartamento en la zona 14, un carro BMW y te voy a dar una cantidad de dinero mensual. Pero bajo la condición de que te gradúes de la universidad en un plazo de 7 años. Todavía me porto buena onda, miren. En un plazo de 7 años. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá yo estoy poniendo una condición, pero aparte de la condición, yo estoy poniendo un plazo dentro del cual esa condición se tiene que cumplir. Miren, el negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando pasan los 7 años, 8 le vamos a dar. Cuando pasan los 8 años que yo le puse a mi hija para graduarse de la universidad, miren, la condición está sujeta a un plazo, a un término, y pasa ese término sin cumplirse la condición, entonces caduca. ¿Estamos bien? Caduca. ¿Y qué pasa
si la condición hay certeza de que no se puede cumplir. O sea, mi hija abandona la universidad. Se abandonó la U, pues ya podemos tener la certeza de que la condición no se va a cumplir. Entonces también caduca, solo que antes da en el momento que ella abandone la universidad. Miren de nuevo. El negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término, caduca si pasa el término sin realizarse la condición. O antes, si hay certeza, si hay certidumbre, perdón, de que no puede cumplirse. (1275) Si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término sin llegar a ser cierto el acontecimiento que no puede realizarse. O sea, aquí es cuando yo le digo a mi hija, mira, yo te voy a regalar una casa. Ella tiene su novio. Yo le digo, te voy a regalar una casa, te voy a regalar un carro, pero yo no quiero que te cases en 5 años para que termines la universidad. Y después de esos 5 años te puedes casar. ¿Estamos bien? Entonces, ella pasa los 5 años y no se casa, ¿verdad? Entonces, automáticamente se tiene por cumplida la condición y la casa es de ella. Y ya es libre de casarse o no casarse si quiere, ¿verdad? Entonces, miren, si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento, ¿verdad? Que no se verifique cierto acontecimiento, ¿cuál es ese acontecimiento? Que mi hija se case. Dentro de un término, ¿verdad? O sea, yo no le estoy prohibiendo que se case para siempre, sino que le estoy diciendo que no se case dentro de un término de 5 años. ¿Estamos bien? Se entiende cumplidas de que el término llega a ser cierto. O sea, desde que los 5 años se cumplen y ella no se casó, entonces se tiene por cumplida la obligación. ¿Estamos bien? (1276) El acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. Esto básicamente quiere decirle que el acreedor de la condición, pues, puede llevar a cabo todas las verificaciones para verificar que su derecho se cumpla, ¿verdad? Ver que la casa todavía esté a nombre de él, ver que la casa que le van a dar esté en perfectas condiciones, que no esté deteriorada, que esté tal y como se estableció en el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. ¿Estamos bien? O sea, el cumplimiento de la obligación va a ser indivisible. A mí, al cumplir la condición, me van a dar una casa. Entonces, esa no me la pueden dar por partes, es indivisible. Al cumplir la condición, me dan la casa. Ahora, lo que sí es susceptible es de que la prestación se lleve a cabo por partes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de que a mí, cuando yo cumpla la condición, me van a dar una cantidad de dinero. Por ejemplo, me van a dar 10 millones de quetzales. Pero me van a dar el primer año 5 millones. A los 3 años, 3 millones. Y a los 10 años, un último pago de 2 millones. Por ejemplo, eso sí se puede. ¿Estamos bien? La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho, ¿verdad? De pleno derecho, jóvenes, ipso iure, ¿verdad? Quiere decir de que ya se tiene por reconocida por la ley. ¿Alguna duda con la condición, jóvenes? Bien.
Si no hay dudas con la condición, entonces pasemos al plazo. Fíjense pues, el plazo es algo parecido a la condición, porque también es un acontecimiento futuro. Solo que este es un acontecimiento futuro y cierto. Recuerdan que la condición era incierta. Este es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de cuándo va a pasar. Entonces, ¿qué es el plazo? Es un acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Se lo repito. El plazo es un acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Si necesita que se lo repita, por favor me avisa. Lo repite, por favor. Claro que sí. El plazo es un acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el cumplimiento de una obligación. Del cual depende el cumplimiento de una obligación. Cuando hablamos de plazos, jóvenes, tenemos varias clases de plazos. Tenemos un plazo que le llamamos un plazo legal. Yo se los estoy poniendo ahorita acá en el chat cada uno de los plazos. El plazo legal. Tenemos el plazo contractual. Y tenemos el plazo judicial. Miren, tres clases de plazos. El plazo legal, el plazo judicial y el plazo contractual. El plazo legal, jóvenes, por favor, anoten ahí en su código ver 1681. Estos se los estoy anotando ahorita en el chat, por favor. 1726 y 1811, todos del Código Civil. Ahí tenemos algunos ejemplos de plazo legal. Algunos, hay muchos más. Luego tenemos el plazo judicial. Lo tenemos en el 1283 también del Código Civil. Ahí se los puse en el chat. Perdón, licenciado, ¿en qué chat está esta información? En el chat de aquí de De Zoom. Zoom, ajá. No me parece. No aparece el link. No aparece. No aparece. Permítanme, tal vez estoy mandando un mensaje. ¿Y ahora, jóvenes? No, link todavía no aparece, fíjese. Aún no aparece nada, licenciado. ¿Y ahora? Lo que pasa es que lo envió creo que solo a un compañero, entonces tiene que darle ahí donde dice enviar a todos. Sí, ahorita ya se los envía a todos. Ahorita les debería aparecer. Goli, Porque a mí gracias. sí me Ahorita aparece, sí, Lick. ahorita. Sí me aparece en mi chat. Ok, voy a volverlo a mandar. Sí, ahorita ya aparece el link. ¿Ya les aparece a todos? Así como que estaba como para una sola persona.
Muy bien, entonces, ahí se los acabo de enviar otra vez, ¿verdad? Ahí tenemos el legal 1681, 1726 y 1811 y en el judicial en el 1283. Ahí vamos a ir viendo cada uno. El plazo, lo normal, jóvenes, dentro del plazo, es de que el plazo lo deben de fijar los contratantes, ¿verdad? Yo le presto 25,000 quetzales a Andrea y nosotros, los contratantes, de común acuerdo, debemos de fijar el plazo. Entonces, mire, Andrea, yo le voy a prestar 25,000 quetzales, pero yo quiero que usted me los pague en un plazo de 1 año, en mensualidades de tanto, ¿verdad? A más tardar al día 5 de cada mes. Mire, quiero que me lo pague por depósito en cuenta, en tal. Entonces, miren, todas esas condiciones, somos los contratantes los que de común acuerdo las fijamos. Entonces, lo normal dentro de un negocio jurídico es de que el plazo sea fijado de forma contractual, sea fijado por las partes. ¿Estamos bien? Ahora, existe algunos casos en que la ley nos da la opción. Si el contrato no fue fijado por las partes, entonces la ley establece este plazo, ¿verdad? Y la ley le fija un plazo al cumplimiento de la obligación. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto, jóvenes? Lo normal es de que las partes son las que fijan el plazo, pero hay algunos casos en que la ley nos da la opción, en que si las partes no fijaron el plazo, a falta de plazo fijado por las partes, entonces es la ley quien nos da el plazo. Esto es lo que conocemos nosotros como el plazo legal. En un ratito regresamos al contractual. Entonces, dentro de los plazos legales, se recuerdan que yo les dije ver varios artículos. Teníamos primero el artículo 1681. Leamos el artículo 1681, por favor, Rosario. Buenos días, Lick. Buenos Ok, días. dale. Artículo 1681. Ahí estamos. Échala a la lectura. Perdón, jóvenes, ahí Plazo estamos. Perdón, Rosario. Estamos en un contrato que se llama de la promesa o de la opción, ¿verdad? La promesa de compraventa. Ahora sí, Rosario, por favor. Artículo 1681. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años, si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año, si se tratare de otros bienes o prestaciones. Miren, aquí la ley nos permite a nosotros fijar un plazo, pero lo que nos pone es un límite, ¿verdad? Un plazo máximo de 2 años si se trata de bienes inmuebles y de 1 año si se trata de bienes muebles. Podemos fijar nosotros 6 meses, 1 año, año y medio, 1 año, 8 meses, pero no nos podemos pasar de esos 2 años en el contrato de compra, de promesa de compra. Ahora vámonos por favor al artículo 1726. Ahí tenemos otro ejemplo de plazo legal. Ese es en el mandato. ¿Qué pasa si nosotros no le fijamos un plazo al mandato? ¿Verdad? Yo le doy un mandato a un mandatario y le fijo un plazo de 3 años o de 1 año. Pero ¿qué pasa si yo no le fijo un plazo? Veamos el artículo 1726. Aquí estamos en el contrato del mandato. Por favor, Scarlett. Vamos a ver, Luis. Si no, se lo leo yo. Por favor, Astrid, muchas gracias. 1726, ¿verdad? Así es. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados
desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Entonces, miren, el mandato general que no exprese duración, o sea, en principio el plazo lo tienen que poner los contratantes, pero si no lo expresa, se considera conferido por 10 años, contados desde la fecha de su otorgamiento, salvo prórroga, ¿verdad? Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo de plazo legal. Y otro plazo legal lo tenemos en el 1811. Mientras buscamos el artículo 1811, jóvenes, yo les voy a platicar de algo. Fíjense que estábamos platicando en la última sesión con las autoridades y nos decían de que, miren, había una inquietud por parte de todos los maestros, que básicamente era que para nosotros es preferible poder ver los rostros de ustedes cuando les estamos dando clases. Nos decía el coordinador, miren, no podemos exigirles o obligarles que mantengan su cámara encendida, me dice, por una u otra razón. Pero lo que sí podemos hacer, nos decía él, es incentivarlos, ¿verdad? Por ejemplo, nos decía, pueden ustedes ofrecer una cantidad, digamos, unos 5 puntos extras que se pueden jugar ahí en la nota final si mantienen las cámaras prendidas. Entonces, muy bien, Amparito, la felicito. Entonces, para mí es mucho más cómodo poderles ver el rostro cuando estoy dándoles clases a jóvenes, porque de así de cierta forma puedo ver si me están entendiendo o no, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que a mí pues menos me gusta de las clases en línea, porque yo nunca había dado clases en línea, porque estaba acostumbrado solo a clases presenciales. Muchas gracias, miren, ahora ya todos me prendieron la cámara casi. Buenísimo, jóvenes. Entonces, yo le decía a algunos compañeros maestros, les decía, miren muchachos, ¿ustedes cómo les va con lo de las clases en línea? Me decían, mira vos, a mí lo que más me cuesta, me dices que yo no pueda ver la expresión de mis alumnos cuando les estoy explicando. Y es el mismo sentimiento que tenía yo, que digamos, muchas veces uno les explica y uno les puede ver en la cara si entendieron o no. Entonces muchas veces uno dice, aquel no me entendió, entonces mire, ¿tiene alguna duda? Y sí, mire tal cosa. O a veces uno les ve la cara y dice, no, a este ya le quedó totalmente claro. Entonces, jóvenes, se los agradezco mucho. Miren, mucho gusto, ya los puedo conocer a la mayoría de ustedes. Qué gusto de verlos por acá. Es que son Entonces, 5 puntos. son 5 puntos, dice. Sobre la nota Perdónenme, final, creo jóvenes. que, O sea, si quieren verlo así, perdónenme, creo que yo ando en la calle. Si no, nada, si no, ni siquiera lo encienden. cabal. Entonces, 5 puntos, jóvenes, 100 puntos de evaluación y hay 5 puntos extras que están en juego. Lo cual quiere decir, por ejemplo, si ustedes sacaran 80, les podemos poner 85. Solo para quedar claros con la regla. Perdón, licenciado, es que yo no tengo la cámara activa porque yo voy camino al IX para vacunarme. Entonces Me ando en doy la cuenta calle. que va en el carro. No tenga pena. Por cierto, jóvenes, yo ya me vacuné también. Vacúnense. Hay que cuidarse, ¿verdad? Yo me vacuné ayer. Entonces, la verdad que fue un proceso bien rápido. Yo no me tardé ni media hora. Estoy aquí cerca de la casa en carro. Ni siquiera me tuve que bajar del carro. Entonces, pues, hay que vacunarse. Y qué bueno que va a vacunarse, Ashley. Yo me Entonces, vacuné jóvenes, ayer en la mañana, Lick, y todavía me duele el brazo porque de plano no me pusieron bien, ¿sabes? pues fíjese que es parte de la reacción. A mí, gracias a Dios, no me dio ninguna reacción más que el dolor de brazo, nada más. Y ayer un leve dolor de cabeza, pero nada más, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ahí vamos y poquito a poquito iremos venciendo a la enfermedad esta que tantas penas nos ha traído. Miren que solo de estar encerrado por hablar de lo más sencillo, ¿verdad? Y otras cosas que nos han pasado. Bien, entonces decíamos, jóvenes, de que estábamos en el 1811 y ahí tenemos otro plazo legal. Fíjense que acá tenemos nosotros un plazo legal que hay en la compraventa. Lo normal en la compraventa es que cuando yo le vendo algo a alguien, fijemos el plazo, tanto para la entrega del bien como para la entrega del precio, del dinero. Entonces, y eso varía mucho, jóvenes, porque algunos pues pactan entregar el dinero en efectivo,
otros prefieren juntarse en un banco y depositar de una vez el dinero en una cuenta, otros transacción electrónica, otros cheque de caja, otros pactan, digamos, pagos periódicos, unos pactan en entregar el bien en el determinado momento, otros más adelante, etcétera. O sea, las modalidades ahí pueden ser infinitas. Pero acá la ley nos fija un plazo legal. Establece, si los contratantes no fijaren plazo, miren, aquí viene la regla siempre de que son los contratantes quienes fijan el plazo. Si los contratantes no fijaren plazo, en la entrega de la cosa vendida se hará inmediatamente. Aquí tenemos el primer plazo. Si no se fija plazo, se entiende que se debe de entregar inmediatamente. Como cuando ustedes van a la tienda y compran un Tortrix y una Coca-Cola, pagan los 7 quetzales que vale el Tortrix y la Coca-Cola y en el momentito les dan su Tortrix y su Coca-Cola. Miren, se entiende de que se va a hacer en el momento, inmediatamente. Luego establece, a no ser que se trate de cosas cuya entrega deban prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si no fijamos el plazo y son cosas que deban prepararse, entonces la ley le da 24 horas al vendedor para que pueda prepararlas. Supongamos de que fueran cosas que deban embalarse tal vez o colocarse las etiquetas especiales, qué sé yo, va a prepararse de alguna forma. Entonces, si no se fijó plazo, se le da un plazo de 24 horas para poder realizar la entrega. ¿Estamos bien entonces con el plazo legal, jóvenes? El plazo legal es aquel que vamos a utilizar nosotros a falta de plazo contractual, porque se supone que en todo contrato las partes deben fijar voluntariamente un contrato, un pacto, perdón, un plazo, perdón. Entonces, si las partes no lo fijaron voluntariamente, entonces la ley nos fija un plazo. ¿Estamos bien con el plazo legal? ¿Hay alguna duda con el plazo legal? Perfecto. Regresemos entonces al plazo contractual. Cuando las partes contratan, jóvenes, las partes están obligadas a fijar el plazo, ¿verdad? Están obligadas a fijar el plazo del cumplimiento de la obligación. Estoy leyendo aquí el comentario, dice vamos a empezar a hablar en ruso. Ya me pusieron la Sputnik, jóvenes. Puro Rusowski voy a hacer ahora. Bien. Entonces, lo normal es que el plazo sea fijado por las partes, jóvenes. Entonces, ¿qué establece la ley con relación al plazo contractual? Bueno, primero, en el 1279, ahí tenemos lo que es el plazo. El plazo solamente fija el día o fecha de ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. O sea, ¿para qué sirve el plazo? Para fijar un día o una fecha de cumplimiento o de extinción del negocio jurídico, ¿verdad? De cumplimiento podría ser, yo quedé de que voy a construir una casa en un plazo de 1 año, y en un plazo de 1 año yo la voy a entregar. Entonces, ahí sería la conclusión de un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar el objeto del contrato y ahí se termina, ¿verdad? Conclusión del negocio jurídico. Pero pudiera ser también de extinción, ¿verdad? Puede ser de que a mí me contrataron por servicios profesionales para dar clases durante 1 año en la universidad y cumplido ese plazo, miren, el contrato se extingue, ¿verdad? Se extingue mi obligación de dar clases y se extingue la obligación de la universidad de pagarme una cantidad de dinero. ¿Estamos bien? Entonces, el único objeto del plazo es fijar un día o una fecha, ya sea para el cumplimiento o para la extinción de la obligación. Esto lo tenemos en el 1279, se lo leo de nuevo. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Ejecución, hacer algo o entregar algo. Extinción,
dejar de hacer algo o termina la prestación. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Ahora bien, lo normal es de que el plazo juega a favor del deudor. O sea, yo le presté a William 100 quetzales y yo le di a William un plazo de un mes para que él me pague esos 100 quetzales. Pregunto, ¿yo le podría exigir el cumplimiento de la obligación en el día 10? No, porque no ha llegado a su término el plazo. Claro, el plazo, se recuerda, lo normal es que corre a favor del deudor. En este caso el deudor es William. Y es precisamente para que yo no le pueda exigir el cumplimiento de la obligación antes del plazo fijado. Precisamente para eso es el plazo. Entonces, miren, el plazo corre en favor del deudor y es, como verlo así, es una protección, ¿verdad? Para que yo no pueda exigirle el cumplimiento de la obligación antes de lo pactado. Y esto lo tenemos en el artículo 1280. Por favor, Milvia. Artículo 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo, pero sí el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago. Tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Si se hubiera causado algún fruto o algún interés. O sea, lo que les decía, el plazo siempre corre en favor del deudor y no se le puede exigir el cumplimiento antes de que se venza el plazo. Si el deudor no lo sabía y él paga antes, incluso le podría exigir al acreedor que le devuelva cualquier interés o cualquier fruto que haya surgido de ese pago anticipado, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, pero la idea general aquí, jóvenes, es de que el plazo corre a favor del deudor y al deudor no se le puede exigir el plazo hasta que no venza el mismo. ¿Estamos bien? Ahora, hay algunos casos, jóvenes, en que el deudor pierde el derecho de utilizar el plazo. O sea, ¿se recuerdan? El plazo corre en favor ¿de quién? Del deudor. Pero hay ciertos actos que si el deudor los realiza, pierde su derecho al plazo, pierde los beneficios que le da el plazo. ¿Y cuál es la consecuencia de que él pierde el derecho al plazo? Jóvenes, ¿cuál será la consecuencia de que él pierde el derecho al plazo? El acreedor tiene ahí sí que la facultad de exigirle el cumplimiento. Claro, yo lo puedo demandar inmediatamente. Lo que pasa es de que si él todavía tiene el plazo a su favor y yo lo demando, es fácil. Él me interpone una excepción, ¿verdad? De falta de cumplimiento o de falta de vencimiento de plazo y se acabó. Pero si él incurre en alguna de las condiciones que vamos a ver y pierde el derecho a utilizar el plazo, la consecuencia es de que él ya no tiene esa protección. Entonces yo lo puedo demandar en cualquier momento. Y no solo demandarlo, ejecutarle los bienes, ejecutar las garantías. Porque recuérdense de que aquí estamos hablando de un negocio jurídico que posiblemente está garantizado con una hipoteca, con una prenda, puede haber un fiador, ¿verdad? Entonces, yo no solo puedo ejecutar el contrato, sino que puedo ejecutar también las garantías. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1281. Cuando el deudor pierde su derecho a utilizar el plazo. Por favor, Kiara. Artículo 1281. Perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo. 1. Cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. 2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiere comprometido. Y 3. Cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieran
a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción del acreedor. Fíjense, pues aquí son 3 casos, pero si ustedes ven, dentro de cada caso hay varios, especialmente en el último. Entonces, vamos por parte. En el primero, yo se lo resumo. Cuando el deudor resulte insolvente. Entonces, anoten si quieren a la par del número 1, insolvente. Cuando después de contraída la obligación resulte insolvente. ¿Qué quiere decir insolvente? Que se atrasó en los pagos, ¿verdad? Yo me había comprometido a pagar 1,000 quetzales mensuales durante 2 años y los vengo pagando y de repente ya no pago. Miren, debo 1 mes, debo 2 meses, debo 3 meses, ahí yo ya soy insolvente. ¿Estamos bien? Entonces yo ya no pago. A menos establece la ley que garantice la deuda. Mire, yo ya no le pude pagar porque me quedé sin trabajo, pero yo tengo este terreno y le doy este terreno en garantía. ¿Estamos bien? Entonces, miren, nosotros ampliamos el contrato y ahora le ponemos una garantía. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, sí puedo seguir utilizando el plazo a mi favor. ¿Estamos bien? Luego establece cuando no ha otorgado las garantías a que se hubiere comprometido. Aquí lo que pasa es de que nosotros realizamos un contrato y yo me comprometía que en cierta cantidad de tiempo yo iba a otorgar garantías. Por ejemplo, mire, usted deme una cantidad de dinero, digamos, deme 1,000,000 de quetzales y yo me comprometo a que dentro de 2 meses mi papá me va a pasar unos bienes y esos bienes se los voy a dar en garantía. Pues resulta que pasan los 2 meses y mi papá no me dio los bienes y yo no los doy en garantía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo también resulto insolvente. No otorgué las garantías a las que yo me comprometí. ¿Estamos bien? O por ejemplo, yo me comprometí a prestar una fianza. Voy, tramito la fianza y resulta que la fianzadora no me afianza. ¿Verdad? Porque tengo problemas de crédito. Entonces, ahí miren también, no estoy otorgando las garantías a las que yo me comprometí. Y por último, establece cuando, aquí hay 2 casos, cuando por acto propio disminuye las garantías. Yo otorgué bienes en garantía, yo di 3 fincas en garantía, pero resulta que ahora vendo una de las fincas. Miren, yo ahí voluntariamente disminuí la garantía. Entonces ahí yo pierdo el derecho de utilizar el plazo, ¿verdad? O también cuando por un caso fortuito las garantías desaparecen. Por ejemplo, yo di de garantía una cosecha de sandía y una cosecha de melón que yo tenía en una mi finca bien bonita allá por Zacapa. Y ahora resulta de que viene un huracán, llueve, se inunda todo y se lleva toda la sandía. Se perdió la garantía. Miren, ¿será que yo podía prever un huracán? No, es un caso fortuito. Entonces, en este caso, también, miren, se perdió la garantía, también se pierde el derecho de utilizar el plazo. A menos que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción del acreedor, ¿verdad? Ya sea en el primer caso, yo vendí la casa, pero ahora vengo y con ese dinero compro otra casa y la pongo en garantía. Y le digo al acreedor, mira vos, fíjate que yo esta casa que tenía en garantía la vendí y compré otra y ahora también te la pongo en garantía. Y el acreedor me dice, va, está bueno, estoy de acuerdo. Entonces, miren, ahí no hay ningún problema. O se fue la cosecha de sandías, pero yo tengo otra. Y le digo, mira, yo te había garantizado con esta cosecha de sandías, esta ya no existe, pero yo tengo otra cosecha con la que te puedo garantizar la obligación. El acreedor acepta, entonces no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Estos son los casos en que se pierde el derecho a utilizar el plazo. 3. 1. Cuando resulta insolvente el deudor. 2. Cuando no ha dado las garantías a las que se comprometió en el contrato. Y 3. Cuando la garantía se disminuya, ya sea por voluntad del propio deudor o por caso fortuito. ¿Estamos bien? A menos de que sustituya las garantías. ¿Estamos bien con estos jóvenes?
¿Alguna duda hasta dónde vamos? Todo bien, Vic. Perfecto. Jóvenes, ahorita les estoy poniendo en el chat de Zoom la asistencia para el día de hoy. Se los voy a compartir también al final de clases. Solo recordándoles que por favor la llenen porque es importante que tengan toda su asistencia para efectos de sus exámenes. Si no tienen su asistencia completa, pudieran tener problemas para que les den examen o para tener derecho a examen final. Examen parcial, perdón. Muy bien, jóvenes. Continuemos. ¿Se acuerdan? Yo les decía de que el plazo se presume que siempre está concedido a favor del deudor. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de las presunciones? Aquí hay otra presunción, miren. La ley presume que siempre que hay un plazo, siempre está concedido a favor del deudor, ¿verdad? Salvo estipulación o pacto en contrario. 1282, por favor, Rosario. Artículo 282. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias, que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. ¿Estamos bien? La regla general es de que el plazo siempre va a estar constituido a favor del deudor. Salvo que por alguna circunstancia especial, en el propio texto del contrato se establezca de que está concedido a favor del acreedor o que está concedido a favor de ambos. ¿Estamos bien? Miren, un ejemplo de que está concedido a favor de ambos, por ejemplo, en una compraventa de un bien inmueble. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, no me acuerdo si era acá o en la clase de notariado que platicábamos de eso? Digamos, hay una modalidad de venta ahora que ustedes llegan a una notificación a comprar una casa o un apartamento y resulta de que no hay nada, sino que a ustedes lo que les enseñan es unos planos y un apartamento modelo. ¿Va? Miren, así es como va a quedar el apartamento o así es como va a quedar la casa. Entonces ustedes se comprometen a que en determinado tiempo van a pagar el enganche, digamos 1 año o 2 años. Y cuando terminen de pagar el enganche, ustedes se escrituran y empiezan a pagar ya la totalidad de la casa o por medio de un crédito bancario pagan la casa. ¿Estamos bien? Y ellos se comprometen a que en determinado tiempo se las van a entregar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se están fijando plazos para ambas partes, ¿verdad? Por un lado, una persona, el comprador, se está comprometiendo a que en un plazo de 1 año va a pagar el 25% del enganche y que después, ¿verdad? Cuando le entreguen la casa en tal fecha, él va a pagar por medio de un crédito bancario la totalidad de la casa. Y por lo tanto, el vendedor se está comprometiendo a que dentro de ese mismo plazo, él va a construir la casa que aún no existe y se la va a entregar a la otra parte. ¿Se dan cuenta? Aquí se están fijando plazos tanto para el vendedor como para el comprador. ¿Estamos bien? Pero esto tiene que quedar de tenor en el propio documento, o sea, tiene que quedar en el texto del documento, porque si no, se entiende de que el plazo es concedido únicamente para el deudor. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto, jóvenes? Miren, se los leo de nuevo. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. ¿Estamos bien? Licenciado, Sí. disculpe una pregunta. ¿Ha ido en ese artículo que dice 1282?
donde mencionó que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Entonces, eso vendría siendo también prácticamente un plazo contractual. Es un plazo contractual, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo es un plazo contractual, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un plazo fijado dentro del contrato, que las partes voluntariamente fijan. Entonces, lo que decía, o tal vez a lo que se refiere Sara, Ada, es de que esto tiene que quedar expresamente colocado en el texto del contrato. O sea, tiene que haber una cláusula donde expresamente quede esta estipulación, ¿verdad? Así es un plazo contractual. ¿Alguna duda con el plazo contractual, jóvenes? Bien. Porque si no hay ninguna duda con el plazo contractual, entonces vamos a platicar un poquito, pero ya de lo que es. Permítame, jóvenes, solo estoy viendo los horarios. Vamos a pasar a lo que es el plazo judicial. En el 1283 establece la ley si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que se ha querido conceder, que ha querido concedérsele al deudor, el juez fijará su duración. El juez fijará su duración. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no ponemos plazo en el contrato y la ley no lo señala, porque se recuerdan que al principio veíamos de que si no poníamos plazo en el contrato, pero la ley lo señala, entonces tenemos que atenernos al plazo legal. Pero si no fijamos un plazo en el contrato y la ley no señala ese plazo, entonces se debe de fijar el plazo de forma judicial. Es el juez el encargado de fijar el plazo. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. ¿Verdad? Si le dejaron el plazo a voluntad del deudor, miren, el deudor nunca va a cumplir, ¿verdad? Entonces, eso va a quedar también como un plazo judicial. ¿Estamos bien? A este artículo 1283, quiero que le anoten, por favor, ver artículo 49 de la ley del organismo judicial. 49 de la ley del organismo judicial, se los voy a poner aquí en el chat. 49 de la ley del organismo judicial. LOG, le decimos nosotros de cariño a la ley del organismo judicial, no sé cómo le dicen ustedes. Y tenemos también, por favor anótenle ver el artículo 675 del Código de Comercio. En el artículo 675 del Código de Comercio, si la memoria no me falla, jóvenes, está el plazo, está cuando no se le fija un plazo. En civil establece de que cuando no se fija un plazo, se debe de fijar el plazo por medio del juez. Pero en el Código de Comercio, en el artículo 675, establece que si no se fija el plazo para una obligación, se debe de cumplir inmediatamente. ¿Verdad? Si no se fija el plazo para el cumplimiento de una obligación, se debe de cumplir inmediatamente. Eso es lo que establece el Código de Comercio. Pues les dije el 675. Pero permítanme para corroborarlos porque no tengo el código a la mano, solo estoy verificando en el teléfono. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 675.
Obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. ¿Estamos bien? Miren, entonces en mercantil la cosa cambia. En mercantil, si nosotros no fijamos un plazo, entonces su cumplimiento se entiende que es inmediatamente. ¿Estamos bien? Y no sé si alguien tiene a la mano el 49 de la Ley del Organismo Judicial, jóvenes, que me puede ayudar a leerlo, Sí, licenciado. por favor. Artículo 49, facultad de señalar plazo. El juez debe señalar el plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Y era lo que les decía. Miren, primera regla, ¿quién fija el plazo? Los contratantes. A falta de plazo contractual, entonces verificamos si existe un plazo legal, como en el caso del mandato, ¿se recuerdan? Si no hay plazo, se tiene por 10 años el mandato. Pero si la ley no fija un plazo, entonces vamos nosotros al último plazo, que es el plazo judicial, que es la facultad que tiene el juez de fijar un plazo cuando la ley no lo hace. ¿Estamos bien? Entonces miren, el 49 de la Ley de Organismo Judicial está relacionado con el 1283 del Código Civil. Todas estas integraciones, jóvenes, se recuerdan que les decía yo que las tienen que hacer en doble vía. O sea, al 1283 le anotamos ver 675 del Código de Comercio. Y al 675 del Código de Comercio le anotamos ver 1283. Igual a este le colocamos ver 49 de la ley de organismo judicial y al 49 de la LOJ le anotamos ver 1283 del Código Civil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están relacionados. Esto es lo que se le llama como integración de ley. A mí me gustaba decirle a mis alumnos de privados, ¿verdad? De que cuando uno empieza a estudiar, digamos, cualquiera de las fases, la fase pública o la fase privada, uno empieza y empieza a estudiar como que estuviera estudiando grupitos de información así separados. Pero poco a poco ustedes se empiezan a dar cuenta de que esos grupitos se empiezan a juntar, se empiezan a integrar. Y después es un todo, ¿verdad? Es lo mismo. El derecho notarial tiene que ver con el derecho civil y con el derecho mercantil. El derecho civil tiene que ver con el derecho mercantil y con el derecho notarial, y con el procesal civil, y con el penal, y con todos, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes de que poco a poco se empiezan como a integrar todo ese conocimiento que ustedes tienen y se vuelve como solo una sola esfera de conocimiento. Lo tienen ahí todos ustedes a su disposición, ¿verdad? Para eso nos ayuda mucho la integración de leyes, ¿verdad? Porque entonces ahí ustedes saben qué artículos se relacionan y cuándo se relacionan, ¿verdad? Porque no siempre. Bien. ¿Alguna duda con los plazos, jóvenes? Licenciado, solo disculpe la pregunta. En el Sí. artículo 1282, no sé cómo quedaría una persona que, por ejemplo, que acaba de abrir un convenio de alquileres por una casa. No sé en qué le beneficiaría, si por ejemplo el convenio también estipula que, por ejemplo, al no realizar el pago, digamos, mensuales, él tiene que desalojar la casa en 15 días. Entonces, ¿cómo beneficiaría? Porque ahí dice que el plazo se presume convenido en favor del deudor. Salvo que de su tenor resulte en favor del acreedor o de ambas partes. Entonces, digamos, normalmente en el contrato de arrendamiento se establece. Ahí fíjense que se establecen varios plazos, porque primero se establece, el contrato de arrendamiento será por un plazo de 1 año. Entonces, aquí estamos poniendo un plazo de duración del arrendamiento. Pero luego dicen, el pago de la renta se hará por prestaciones periódicas, las cuales se pagarán mensualmente. Ese es un plazo. Miren, porque ustedes están dividiendo la obligación en 12 pagos, digamos, ¿verdad? Porque es 1 año de contrato. En 12 pagos de tanto, las cuales se van a pagar dentro de los primeros 5 días de cada mes calendario.
Ahí están colocando otro plazo. Entonces, el plazo es en favor del deudor. O sea, a mí no me pueden exigir el pago de la renta antes de que pasen los 5 días del mes. Pasado el día 6, ya puede aparecer el dueño de la casa como que es el señor Barriga, ¿va? A cobrarme la renta. ¿Estamos bien? Sí saben quién es el señor Barriga, ¿va? Están muy jóvenes para eso ustedes. Bien. Todos sabemos. Todos saben, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden? Por eso les decía yo que el plazo está estipulado a favor del deudor. Antes de que pasen esos 5 días de cada mes, a mí no me pueden exigir el plazo. Día 6, ya puede empezar a exigirme el plazo el acreedor, ¿verdad? Pero al no cumplir yo en el plazo determinado, se recuerdan de que yo estoy convirtiéndome en insolvente. Entonces yo pierdo mi derecho como deudor a utilizar el plazo. ¿Estamos bien? No sé si eso responde a su pregunta, Sergio. O sea que el patrón ahí, por ejemplo, si usted ya está como insolvente, él ya puede estipularle una fecha específica como para que realice el Desalojar la pago. casa. Para que realice el pago O y para si no lo paga, para que desaloje la casa. ¿Verdad? O sea, digamos, si obviamente, si el arrendatario no quiere salir de la casa o se niega a salir, entonces el acreedor, que en este caso va a ser el arrendante, está en su derecho de exigir judicialmente que él salga de la casa. Y entonces ya viene el proceso de desahucio, ¿verdad? Que eso es otro tema, ¿va, jóvenes? Pero lo que les quiero decir yo es de que al momento de estar insolvente, el deudor pierde su derecho a utilizar el plazo. Y entonces el acreedor ya tiene derecho a pedir que se resuelva el contrato, a ejecutarlo, digamos, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Gracias, licenciado. Perfecto. Fíjense, jóvenes, de que nos quedan ya solo 7 minutos de clase, ¿verdad? Y ya nos toca platicar de un tema que se llama la simulación. La verdad es de que, bueno, negocios jurídicos condicionales y plazo. La simulación pues ya es un tema que es bien complejo. ¿Se acuerdan de que nosotros en la clase pasada veíamos los vicios del consentimiento, que son el error, el dolo, la violencia y la simulación? Pero de esos 4 nosotros solo vimos 3, el error, el dolo y la violencia. Y se recuerdan de que la violencia, el error y el dolo emanaban en una nulidad relativa. O sea, al momento de existir alguno de estos vicios, existía la posibilidad de pedir que se anulara el negocio jurídico, nulidad relativa. Ahora, cuando hablamos de la simulación es un vicio del consentimiento, es tan complejo que está regulado, tampoco es imposible de entender, ¿verdad, jóvenes? Es complejo comparado con los otros 3 que son bien sencillos, ¿verdad? Pero es tan complejo que el código lo regula en un capítulo aparte. Nos da ciertos parámetros para la simulación y dependiendo de estos parámetros, la simulación puede ser relativa, que tiene como consecuencia una nulidad relativa, igual que las otras. Pero puede ser también de que, según los parámetros, la nulidad sea, la simulación, perdón, sea absoluta y por lo tanto lo que produce es nulidad absoluta. O sea, declara que el negocio jurídico es nulo. ¿Estamos bien? Entonces, en la siguiente clase, jóvenes, vamos a ver a detalle cada uno de los casos de simulación. ¿Cuándo tiene lugar la simulación? ¿Cuáles son sus efectos? Y cómo se debe tramitar. ¿Se recuerdan de que yo en la primera clase les decía de que acá en derecho de obligaciones todos los juicios que vamos a ver nosotros son juicios ordinarios? Siempre que veamos exigir la obligación como consecuencia de este libro 5, todo va a ser juicio ordinario. Van a haber algunos casos por ahí. Por ejemplo, les puedo mencionar en el saneamiento, que vamos a ver más adelante,
En el saneamiento hay un caso en que es un juicio sumario. Pero la ley expresamente establece esto se tramitará en juicio sumario. De ahí todo lo demás es un juicio ordinario. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a pedir una nulidad por vicio del consentimiento, si van a exigir el cumplimiento de un plazo, si van, por ejemplo, a pedir la simulación, todo lo vamos a hacer por medio de un juicio ordinario, ¿verdad? Todo va a ser juicio ordinario. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna duda hasta dónde vamos acá? Les estoy Licenciado, dejando. ¿Sí? Yo era el que le quería exponer la otra vez que tenía una pregunta acerca de un compañero que sí tenía que ver algo con la violencia, pero el asunto está así de que, por ejemplo, dice que la mamá quería migrar para los Estados Unidos, entonces hizo un préstamo con los coyotes o algo así, y resulta de que ellos en el convenio que hicieron, supuestamente le pusieron que le habían prestado 50,000 quetzales por un interés del 15% mensuales. Entonces, como la mamá no sabe ni leer ni escribir, entonces creo que hay una como que de voluntad, ¿va? Después de eso, supuestamente solo le dieron a la señora como 35,000 quetzales y ahorita están llegando a la casa a amenazarlo y diciéndole que la deuda ya creció alrededor de 135,000 quetzales. Entonces están llegando a amenazarlos así con palabras intimidatorias, hasta con armas de fuego, ¿verdad? Sí, yo ahí lo que le Entonces, recomendaría es que los denuncie al no sé Ministerio si- Público. Es un caso parecido al de los, ¿se acuerdan que habían unos colombianos prestando dinero y que también lo exigían así de una forma bien violenta, por decirlo así? Y pues estas personas, la policía ha actuado porque prácticamente, miren, primero son negocios usurarios, 15% mensual, imagínense. O sea, si estamos hablando de que un banco anda prestando más o menos por el 7-8 anual. Imagínense, 15% mensual. Ajá. Si ustedes multiplican eso por 12, entonces estamos hablando de que es el 100 y pico anual. Entonces, claramente es un negocio usurario. Claramente es una estafa. Y aparte hay intimidación, hay amenaza con arma de fuego. Yo lo que le recomendaría es que acuda a la policía y los denuncie, ¿verdad? O al Ministerio Público, porque sí hay casos en que han detenido a esta gente, pues eso muchas veces son colombianos. Pues sí están haciendo eso, ¿no? Entonces ese sería el consejo, pero sí, notoriamente es ilegal. Pero le Sí, recomendaría la disculpe. vía penal, es mucho más rápido que la vía civil. Sí, Milvia. Fíjese que yo conozco ahí a una muchacha que hizo también un préstamo y sí, es a los colombianos. Y estos pues la amenazan y todo eso. Pero ella tiene miedo de denunciarlos. Entonces yo le digo que vaya a denunciarlos, pero no quiere. Sí, la verdad es que al final hay que denunciarlos porque, como les digo, lo que están haciendo es ilegal, ¿verdad? O sea, desde la cantidad de intereses que están cobrando hasta la forma en que hacen el cobro, ¿verdad? Que es por medio de amenazas, de intimidación. Entonces, hay que denunciarlos, jóvenes, hay que denunciarlos, sí. Y en principio hay que hacer lo posible por no caer en manos de esa gente, porque claramente es una estafa. Vaya cuando ustedes les están cobrando Sí, intereses, licenciado, y disculpe, ¿sí? disculpe, y en el vicio del consentimiento, ¿cómo quedaría la señora? Porque ella no, digamos que no Como sabía vicio del leer ni escribir, consentimiento, pues, yo considero que eso y le sería, hicieron... yo considero que como vicio del consentimiento eso sería un dolo, porque ellos lo que hicieron fue inducir a la persona a que firmara algo, ¿va? O incluso pudiera ser que no sea vicio del consentimiento, fíjese, sino que podría ser hasta incluso que fuera falta de consentimiento. Porque si usted me dice que la señora no sabía leer ni escribir y a ella la pusieron a firmar algo que ni siquiera sabía que estaba firmando, entonces yo creo que eso no es un vicio del consentimiento, fíjese Sergio, sino que eso Ajá. es ausencia del consentimiento, ahí no hay consentimiento, ¿verdad? Porque la señora
Ella no sabía ni siquiera lo que estaba firmando, ¿no? En el vicio del consentimiento usted sí sabe lo que está firmando, pero lo obligan a firmarlo, o lo firma por error, o alguien la confunde para que usted firme, pero usted sí sabe lo que está firmando. Ya en el caso de ella, que no sabe ni leer ni escribir, yo creo que ahí hay ausencia del consentimiento por parte de la señora. No concurre el consentimiento. ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. Sí, porque como que hubo una inducción y más que todo un engaño. Sí, es un engaño, y como ella no sabía leer, no hay consentimiento. Para mí no hay consentimiento. ¿Verdad? Pero yo, como le digo, yo me lo llevaría por el ámbito penal porque es mucho más rápido y pues la contraparte se asusta más si ve un proceso penal. Ya llega la policía a dejarle notificaciones y todo, ¿verdad? Que si es un proceso civil, ¿verdad? A veces no se los toman tan en serio, ¿verdad? Aunque bien se les pueden embargar bienes y todo, ¿verdad? Pero cuesta más. Yo le aconsejaría por lo penal. Bueno, jóvenes, vamos a ver una consulta. A ver, me hacen una pregunta acá. Acerca del interés de una compra a plazos, ¿quién dispone el interés? ¿El vendedor o el comprador? Normalmente el vendedor. ¿Verdad? Normalmente el vendedor o el acreedor, porque muchas veces, digamos, el vendedor no es la misma persona que le da el crédito. Usted le compra la casa a una inmobiliaria, pero usted se lo paga por medio de un crédito con un banco. Entonces es el banco quien le está dando el crédito, no la inmobiliaria. Pero bien, en todo caso, es el vendedor o el acreedor quien fija el interés, ¿verdad? Él es el que fija el interés y el comprador, pues, es el que a su conveniencia lo acepta. ¿Ah? A mí una vez me ofrecieron una casa al 1% de interés anual y cuando le comenté a mi primo me dijo, mira, si es así, es regalado, agarrarla. Pero cuando fui a averiguar, no, era el interés 1% mensual. Entonces era 12 anual. Ah, me dijo, mira, entonces ahí ya no está tan la cosa, me dijo. El banco anda como por el 7, 8, me dijo, para mí está un poquito alto. Entonces, pero eso ya depende del interés. ¿Va? Él me dice, si a vos te conviene agarrarlo en esas condiciones, lo agarras. Si no te conviene, yo te diría que no lo agarres. Entonces, lo normal es de que siempre, cuando es a plazos, es el vendedor o el acreedor, según sea el caso, el que fija el interés. Y pues nosotros lo que nos queda es negociarlo, ¿va? Para ver si nos pueden bajar un poquito, ¿va? Y al final aceptarlo. Pero quien lo fija es el vendedor, normalmente. ¿Estamos bien? Muy bien, jóvenes. Para mí fue un gusto estar con ustedes en esta segunda clase de Derecho de Obligaciones. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido algo el día de hoy. De mi parte, pues yo los veo la otra semana, primero Dios, a esta misma hora, para seguir platicando lo que habíamos hablado, que es la simulación. Tema súper importante en el derecho de obligaciones. Entonces, espero que tengan un feliz fin de semana y que su jornada de estudio sea exitosa. Se me cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una semana. Cualquier duda, ya saben, me escriben por el chat. Y ya está publicada en Classroom la clase de la semana pasada. Y la de hoy, pues la publico hoy o en estos días. Siempre les estoy mandando el enlace por Classroom. Gracias, Lick. Buen día. Gracias. Feliz día. Muchas gracias, licenciado. Buen día. Feliz día. Se me cuidan.